El hombre de las botas con espuela. Cada noche venía a mi cuarto y solamente aguanté 2 noches viviendo ese terror. Yo había rentado un cuarto en una vecindad donde los vecinos no eran nada agradables y de paso esa entidad venía a visitarme. Lo que viví en ese lugar no se lo deseo a nadie. Hola Adrián, buenas noches. Primero que nada te agradezco el espacio para poder contar mi experiencia. Yo soy de una comunidad de Nuevo Laredo y quiero contarte lo que me pasó la vez que renté un cuarto. Yo había llegado a este lugar por trabajo, así que buscaba algo sencillo, prácticamente algo para pasar la noche, algo pequeño, que tuviera lo indispensable para poder vivir. Ya saben, que contara con cama, un espacio para poder lavar ropa y también para hacer de comer. Después de buscar un poco en las redes sociales, encontré un pequeño cuarto en una vecindad. Cumplía básicamente en lo más mínimo con lo que yo quería. Y además el precio era justo. Era exactamente lo que estaba pagando por lo que recibía. Bueno, pues me mudé a ese lugar. Recuerdo que al llegar a esa vecindad yo quería hacer amistad. Lo típico de alguien nuevo, saludar al vecino de al lado. Pero apenas llegué vi como la gente que estaba afuera de inmediato se metieron a sus cuartos. Se me hizo muy extraño, pero pensé que tal vez deberían ser muy celosos con su privacidad. O quizá no querían conocer a gente nueva. Bueno, pues ni al caso, no le tomé importancia. Al fondo vi que estaba una señora. A diferencia de las otras personas, ella no se había metido. Supuse que era la dueña, con la que me había quedado de ver para mostrarme el cuarto. Recuerdo que entramos y me lo empezó a mostrar. El cuarto estaba en perfectas condiciones. Tenía luz y agua potable. Me explicó cómo eran los pagos y también me pidió un depósito por adelantado. Yo le pagué y sin problema. Ese día me quedé en ese cuarto. La señora cerró la puerta y se marchó. Yo di un breve recorrido. Empecé a visualizar dónde iba a poner mis cosas. También dónde podía poner un cilindro de gas, ya que más adelante me interesaba contar con uno. Bueno, pues total que yo me instalé. Empecé a acomodar mis cosas y preparé la ropa para el día siguiente, ya que debía trabajar muy temprano. Pero aunque les parezca increíble, apenas era la primera noche que pasaba en ese lugar y ya me habían asustado. Yo no era creyente de estas cosas, pero ya cuando las vives en carne propia cambias de opinión. Recuerdo que esa noche, como dije, acomodé mi ropa. Luego salí a buscar una tiendita para comprar algunas cosas. Yo tenía una parrilla eléctrica, así que compré algo para hacer de comer. Esa noche cené con total tranquilidad. Luego me di un baño y me fui a acostar. Y aquí fue donde empezaron los problemas. Esto lo recuerdo perfectamente. Yo ya me encontraba dormido, y de la nada empecé a escuchar que alguien caminaba en el cuarto. Era como el sonido de unas botas. Ese sonido lo recuerdo perfectamente, ya que mi padre usa botas. Ese sonido en particular me era muy familiar. Recuerdo que abrí los ojos y le puse más atención a ese sonido. Y en efecto, algo estaba caminando en ese cuarto. Alguien que usaba unas botas. Daba vueltas alrededor de la cama. Y yo, sin entender qué pasaba, enseguida me senté y busqué el apagador de la luz. Cuando lo hice me di cuenta que ahí no había nadie. Estaba sudando frío. Yo sabía que no era un sueño. Sabía que no había imaginado nada. Alguien estaba caminando en el cuarto, así que de inmediato me puse a revisar. Busqué abajo de la cama y en el baño, pero no encontré nada. Así que eché un vistazo a la parte de afuera, pero ahí estaba completamente solo. Los vecinos parecían dormir y yo no entendía qué rayos estaba pasando. Con todo el miedo del mundo decidí volver a la cama. Hasta dudé si debía apagar la luz, pero me armé de valor y lo hice. Me dije a mí mismo que había imaginado todo, o que tal vez lo había soñado. Esa fue la forma de engañarme para poder dormir. Gracias al cielo no pasó nada. Después de apagar la luz volví a dormir y ya no escuché ningún ruido. Pero esto solamente era el principio. Al día siguiente ocurrió otra cosa. Esa mañana que salí para irme al trabajo, vi que algunas madres de familia llevaban a sus niños a la escuela. En cuanto me vieron agacharon la mirada. Eso se me hacía muy extraño, pero aún así cuando yo pasé al lado de ellas las saludé. Buenos días, está muy linda la mañana, les dije. Pero de las dos señoras que me escucharon,
Simplemente me hicieron señas con la cabeza. Solamente asentaron, pero ni siquiera me dirigían la mirada. Enseguida tomaron a los niños de la mano y empezaron a caminar. Ese comportamiento era muy extraño. Pero bueno, tal vez no quieren hacer amistad. Volví a pensar. Por la tarde que regresé a la vecindad, vi que había algunos hombres en el patio. Supongo eran los padres de familia. Y apenas me vieron llegar, enseguida se metieron a sus casas. Como que me estaban evitando para que yo no les hablara. Pero ni al caso. Si no quieren hacer amistad, no me importa, pensé. Recuerdo que entré al cuarto y me puse a hacer de cenar. Luego alisté mi ropa para el día siguiente y me fui a dar un baño. Esa noche antes de dormir me acuerdo que hice una oración, pues algo en mí como que tenía miedo. Algo en mí no quería apagar esa luz. Sabía que si me quedaba a oscuras no estaría a salvo. Como que mi cuerpo me estaba alertando que si apagaba la luz la iba a pasar muy mal. Pero me hice el valiente y con todo el miedo del mundo apagué esa luz. Estuve dando vueltas en la cama hasta que por fin me quedé dormido. En plena madrugada me volvió a despertar un sonido intenso, pero esta vez era el sonido de unas espuelas. Yo escuchaba cómo algo daba pasos en el cuarto, y en cada paso sonaban esas espuelas. Me quedé paralizado por el miedo. Ni siquiera tuve el valor para levantarme y encender la luz. Simplemente agarré una sábana que tenía y me tapé de pies a cabeza. Empecé a rezar en silencio para que aquella cosa se fuera del cuarto. Le empecé a pedir a Dios que me protegiera, que me ayudara a pasar la noche en ese lugar, y que aquella cosa que estaba merodeando en el cuarto se fuera. Me dije ahí mismo que al día siguiente me marcharía de ese lugar. Pensé tantas cosas en tan pocos segundos, mientras aquella cosa caminaba alrededor de la cama. Daba pasos lentos y largos, y en cada paso sonaba ese tacón, acompañado por el sonido de esas espuelas. Después de un rato, esos pasos se fueron alejando hacia la puerta principal, y ahí los dejé de escuchar. Me quedé cobijado varios minutos. Aunque ya no los escuchaba, no tenía el valor para levantarme. Tenía mucho miedo y estaba temblando. Mi cuerpo estaba empapado de sudor. No entendía por qué me estaba sucediendo eso. Ahí aguanté como pude hasta que salió la luz del sol. Solamente así me levanté de la cama. Aún tenía miedo. Comencé a revisar el cuarto, pero no había nadie. Ese día avisé que no me presentaría a trabajar. Me puse a buscar un nuevo cuarto de renta y me mudé ese mismo día. Por la tarde le hablé a la dueña del cuarto y le dije que quería hablar con ella. Quería ver la forma, si era posible que me entregara algo de dinero de vuelta, ya que le iba a entregar su cuarto. Pero la señora me dijo que eso no era posible. Acordamos vernos esa misma tarde en esa vecindad. La señora llegó y empezó a revisar el cuarto. Dijo que todo estaba en orden, pero que no me podía regresar el dinero, ya que el acuerdo que habíamos hecho yo lo estaba rompiendo. Le expliqué que no era por gusto. Le dije lo que me había ocurrido en esas 2 noches que pasé en ese lugar. Y aún recuerdo la expresión de la señora. Con total tranquilidad escuchó mis palabras. Y después, muy quitada de la pena, ella me dijo: sí, algo así me han contado. Mucha gente se ha quedado aquí. Todos dicen que escuchan pasos, que escuchan unos tacones, que son botas. Todos me salen con lo mismo. Mira, muchacho, yo he dormido en este cuarto y nunca ha pasado nada. Tú viste el cuarto y lo aceptaste, y ahora tú lo quieres dejar, así que el depósito se pierde. No te puedo entregar nada, me dijo aquella señora. Ahí comprendí que no era yo la única persona que había escuchado eso. Comprendí que no estaba loco, que no había imaginado nada. Lo que sucedía en ese cuarto era real. Había más personas que habían pasado por lo mismo que yo. Pero bueno, la señora ya estaba en su plan. Nada de lo que yo dijera la iba a hacer cambiar de opinión. Simplemente le agradecí. Le entregué las llaves del cuarto y luego me marché. Caminé a la salida de esa vecindad, y todos los vecinos que vivían en esa zona estaban en sus casas. Nadie se asomó para ver que yo me iba. Como que algo raro ocurría ahí. Al menos eso es lo que yo pienso. Afortunadamente, en el nuevo lugar que encontré ya no pasó nada de esto. Ahí pude llevar una vida tranquila. Hoy les comparto mi experiencia.
y les puedo decir que estas cosas son reales. Gracias por escucharme. Buenas noches.